¿Qué haces cuando no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo te sientes cuando has orado, has suplicado por alguna necesidad, por algún problema y Dios no contesta? ¿Sientes que Él no está escuchando tus oraciones? ¿Te alejas de Él? ¿Oras con más fe? ¿Te aferras a tus promesas? ¿O tal vez nos alejamos de Él? No confiamos en esas promesas. No recordamos todo lo que ha hecho en el pasado por nosotros. Y cuando a veces Dios tarda en contestar, cuando a veces no sentimos esa presencia, lamentablemente nos alejamos de Él. ¿Sabes? Esto es lo que sintió el pueblo de Israel después de que Moisés estuvo 40 días con Dios. No recordaron todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Y hoy queremos invitarte a estudiar. Bienvenido. Esto es Inverso. Bienvenidos nuevamente a su capítulo de Inverso. Hoy estoy con dos chicas, Fanny, Sara, ¿cómo están? Bienvenidas. Súper bien, amigo. Muchas gracias por invitarnos hoy. No, gracias. Es que ustedes son muy solicitadas, qué bárbaro por todo el público. Gracias por aceptar nuevamente la invitación. Y pues estamos en una lección muy interesante, ¿verdad? Esta semana. Sí. Bastante. Y directa, sobre todo, que ojalá y podamos transmitir todo lo que hemos estudiado durante esta semana para las personas que nos ven. ¿Qué les parece si, como es costumbre en nuestro podcast, invitamos a Dios? Vamos a orar, ¿sale? Claro. Nuestro Dios y Padre, que tu morada esté en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, vamos a empezar este estudio de la lección y pedimos tu bendición, tu compañía para con un servidor, con Sara y Fanny, Señor, para que nos puedas ayudar a compartir eso que hemos estudiado con las personas que nos están mirando y escuchando. Quédate con nosotros, todo te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué sentimos, no? Con esta introducción. Es difícil. Es difícil pasar por esto, porque hoy que estudiamos esa semana lo de los israelitas, podemos decir, oye, pero ¿cómo van a hacer esto si Dios está allí? Pero es difícil cuando uno lo vive también. Mira, yo englobaría toda esta introducción o todo el tema principal en el olvido. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel olvidara una y otra vez las grandezas? O sea, nosotros lo sabemos, las historias, pues las vemos, las leemos en la Biblia y te puedes imaginar tal vez por medio de una película, no sé, la de DreamWorks, ¿no? Digamos, la de cuando se abre el mar y dices tú, ¡ah! O sea, te quedas viendo y dices tú, qué impresión haber estado ahí, o sea, porque no hay cosa que lo pueda o sea, como volver a hacer para que lo veas en vivo y dices tú, qué impresión haber estado ahí. Todas las plagas, todo lo que hemos visto a lo largo de la historia del Éxodo, y cómo se volvieron a olvidar de quién era su Dios. O sea, yo siento que es lo que más me duele, cómo se pudieron volver a olvidar y cómo se apresuraron y se olvidaron de lo que Dios había hecho para ir y meter la pata. Pero bueno, no voy a adelantar nada más quiero como que englobar el olvido de los israelitas y de eso me gustaría hablar hoy a mí. Sí, es todo lo que dices, ¿no? Como a veces somos muy buenos para criticar, yo creo, en todos, ¿no? Somos muy buenos para señalar, oye, pero ¿cómo se les olvidó todo esto? Como tú le decías, para no repetir lo mismo, ¿no? El maná, la nube, la columna de fuego, o sea, todo eso, el agua, que aquí les voy a dar todo. Yo voy a ser su Dios y quiero que ustedes sean mi pueblo. Provisión total, pues. Suplir todas las necesidades. Sí, algo que estudiábamos en las lecciones pasadas es que Dios utilizó el método de Cristo con los israelitas. Atendió sus necesidades, mostró simpatía, mostró amor. Y síganme, o sea, quiero, la lección pasada, quiero habitar aquí con ustedes, o sea, quiero morar aquí con ustedes. Entonces, ¿qué pasa conmigo, no? Porque leerlo, como dices tú, es muy fácil y es muy directamente la crítica, ¿no? ¿Por qué no creyeron? O sea, ¿por qué no confiaron en promesas? Pero, ¿qué pasa conmigo hoy? Yo sí estoy creyendo, yo sí estoy confiando. A mí no se me olvida lo que Dios hizo. Yo agregaría una pregunta más. Yo sí estoy esperando, porque precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Acerca de cuando Moisés estaba en el monte hablando con Dios, dándole instrucciones por 40 días y cuando Dios le dice, y todavía Dios fue el que le dijo, oye, ¿sabes qué? Ya baja, porque abajo se están corrompiendo. Y de eso se trata la historia de hoy. Vamos a hablar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo el pueblo de Israel, que molestó tanto a Dios y lo llevó a la ira. Sí.
Entonces, ¿no? no sé, Fanny, si tú nos quieres compartir un poquito acerca del contexto. Sí, estudiamos estudiamos versículos esta semana de Éxodo. Vamos a compartir algunos versículos de eso, Fanny. Ujú. Sí, pues está estudiando la lección de Éxodo 32, desde el versículo 1 hasta el 33 al versículo 11. Entonces, voy a leer solo algunos versículos de qué fue lo que pasó. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces Aarón lo que hace en ese momento, pues cede a la presión pública de ese momento y les pide: apartad los zarcillos de oro que están en sus orejas, en vuestras hijas, bueno, todo el oro que tenían, y los fundió y hicieron el famoso becerro de oro, ¿no? Y luego proclama Aarón: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón: mañana será fiesta para Jehová. Jehová, sí, para Jehová. Y luego menciona: y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. En otras versiones dice a divertirse, no sé cómo dice en tu Aquí versión, Sara. dice, luego el pueblo se sentó a comer y beber y se entregó al desenfreno. Al desenfreno. Me encanta. Sí. Locos. Aquí, por ejemplo, nomás quisiera nuevamente poner como contexto en el versículo, en el capítulo 24 de Éxodo, ahí es donde Moisés empieza como a irse, donde Dios le pide que suba al monte con Josué, con Aarón y con 70 ancianos. Y del 24 al 32 son capítulos donde Dios está dando instrucciones acerca de cómo construir el tabernáculo, las especificaciones, qué es lo que tenía que tener, nuevamente porque Dios deseaba estar con su pueblo. Él deseaba tener una casa donde habitar, donde compartir, donde estar cerca de su pueblo. Entonces Dios está dando esas instrucciones a Moisés. Y esto dura aproximadamente, menciona la Biblia, 40 días y 40 noches. Pero yo digo que fueron menos en el sentido de que para cuando el pueblo hizo, o sea, ¿cuánto tardas en fundir el oro? Ajá. O sea, en juntar. Empezaron antes. En pedir. Sí, pues Sí. pon tú que tenía un mes Moisés, a lo mejor esto lo estoy agregando yo, la verdad no sé. Pero pon tú que tenía un mes Moisés ahí arriba y ya la gente ya estaba presionando a Aarón, pidiéndole que hiciera algo, y entonces Aarón va y recolecta todo este oro, funden el oro, generan el becerro. Y pues bueno, todo lo que ya leímos ahorita. Entonces, para cuando Moisés iba bajando del monte, ya estos ya estaban adorando, ya tenían la fiesta. De hecho, Josué le dice: Moisés, escucho sonidos como de guerra, le dice el pobrecito inocente, Sí. de batalla, escucho sonidos, y le dice: no es sonido de guerra, no es sonido de débiles, ni de heridos, ni de batalla, es sonido de Fiesta. pachanga. Sí, exactamente. Entonces, para esto, Dios ya le había dicho a Moisés desde arriba: el pueblo Exacto. ya se descarrió. Esto lo vamos a ver en el versículo 7. Dice Jehová a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es de dura cerviz, o es, en nuestra versión actual mexicana serían cabezones. Sí. Ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos, los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés, como no había visto todo el desenfreno y todo lo que estaba pasando allá abajo, porque ahorita vamos a ver qué pasa con Moisés cuando los ve. Sí. Él le dice e intercede, comienza a interceder por el pueblo y a pedirle a Dios que por favor no haga lo que él dice que va a hacer, no los consumas, por favor, que no se encienda. ¿Por qué? ¿Qué van a decir los egipcios de ti? O sea, pone en juego o pone en la mesa la reputación de Dios, que ha sido el punto de controversia desde el principio, el carácter de Dios, ¿no? O sea, desde que Satanás metió en la cabeza de Eva de que Dios no está actuando por tus intereses, Él está actuando por sus propios intereses. Realmente Él no quiere lo mejor para ustedes, sino les está bloqueando algo mejor, etcétera, etcétera. Entonces, Moisés le recuerda como
a Dios. Acuérdate de Abraham, de Isaac. Exacto, promesas. las promesas que tú has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, daré vuestra descendencia. Entonces Jehová se arrepintió en el versículo 14 del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces Moisés intercede por el pueblo a Dios para que no haya esta destrucción y que, digamos, como proteger la reputación o proteger lo que se piensa del carácter de Dios, al menos hacia los egipcios, ¿no? Que era el pueblo más cercano y que, imagínense si de repente enteraran. ¿saben qué pasaron con los israelitas, los que se fueron? No, No, que muy buenos. los quemaron, Los mataron. los quemaron, A mí exactamente. me gustaría leer en el versículo 14, que fue al final que leíste, me gustaría leer lo que dice mi versión. Dice, Sí, sí. entonces el Señor se calmó. Entonces, en tu versión dice se arrepintió, mi Se versión arrepintió. dice se calmó, y me encanta leer Varias varias versiones. Sí, ¿por qué? Porque vas como complementando un contexto más rico, y esto me hace ver que Dios estaba muy enojado, o sea, estaba encendido en la ira. Claro. O sea, ¿cómo te calmas? Cuando estás calmado, ¿no? ¿verdad? No. Entonces de seguro estaba súper enojado, y a la vez hay algo que me gusta mucho aquí, que nada tiene que ver con la lección, pero siempre estoy pensando en las personalidades, ¿no? Como buena psicóloga estoy analizando los personajes, y digo, qué bonito, qué hermosa relación tenía Moisés con Dios, que llegó al nivel de tenerle la confianza, de decirle, cálmate. Le dijo, cálmate. En mi versión dice, Señor, que le suplicó, cálmate. O sea, negoció con él. O sea, si Dios quería, le estaba ofreciendo una salida a Moisés. O sea, yo contigo hago una gran nación. Y pues tú en el tema, no, sí, Señor, está bien, yo te obedezco. Pero Moisés en su amor también estaba demostrando un buen carácter parecido al de Dios, porque le estuvo compasión al pueblo. ¿Qué hubiera sido para Moisés? Ah, ya me tienen bien cansado, bien harto. De Vengo, por sí. vengo batallando con ellos desde que salimos. Ah, ya sí, quémalos, acaba con ellos y déjame solo a los que no tengan la cerviz dura y cabezones, como decían. Para acá decía los tercos. Ujú. Entonces, qué bonito. Cierro paréntesis, nomás quería hacer esa aclaración, que me encanta esa relación tan profunda y tan íntima que tenía Moisés con el Señor, de atreverse a platicar de esa manera, ¿no? Otra cosita, perdón, antes. Es que cuando estaba leyendo a Fanny, ay no, qué bárbaro, ¿para qué me invitan si ya sé cómo soy? Me voy a regresar un poquito al versículo número 1 del 32. Yo lo subrayé aquí, me puse un sticker, dice, cuando le pide el pueblo a Aarón, le dice, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros. Y yo me pongo aquí, vuelvo, el olvido. Y la nube, y la columna de fuego, o sea, ¿dónde queda? Que se olvidaron que iba marchando delante de ellos en esa o sea, no entiendo qué era lo que quería ver el pueblo de Israel. Eso es como una de la parte de mi disgusto, pero voy a dejar de quejarme de ellos porque al ratito te voy a contar cómo creo que somos muy parecidos al pueblo de Israel y nos olvidamos quién es nuestro Dios. Pero ya llegaremos allá. Sigue, amigo, ¿qué nos quieres contar? Adelante, A adelante. mí me gustó, es que ya lo que me dejaron voy a agarrar. Tenía como muchos versículos también al inicio que me habían gustado, pero me voy a quedar con lo último que Muy bien. subrayé, que es en el mismo capítulo 32, pero ya en el versículo 25, ¿no? Que recordemos por qué la tribu de Leví, contexto como decía Fanny, por qué la tribu de Leví fue la que participó en el santuario. ¿Se acuerdan? Sí, Porque sí, sí, sí. el mismo Moisés, un poquito antes del 25, dijo... aquí lo Al ver tenía. Moisés, Donde dice la tribu de Leví, aquí lo tenía y se me es fue. el 26. El 26. A partir del 26. Ah, Porque sí. yo lo tengo marcado. Ah, pues sí. Dice el 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón los había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quiénes están por Jehová? Y júntense conmigo. Y se juntaron todos los hijos De de Leví. Leví. Y entonces, después, contexto, sabemos por qué la tribu de Leví es la que pudo, que Sirvió en el templo. fueron los Está en únicos el escogidos tabernáculo. para trabajar en el santuario. Wow. Entonces, ¿por qué? Por su fidelidad. Y entonces, ahí nada más parafraseando lo que aquí menciona, dice que se juntaron y que así ha dicho Jehová, les dio una espada y se iban a poner, cada uno dice, el 27, y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volver, dice, a la puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno de su hermano y su amigo y su pariente. Y entonces dice que los hijos de Leví hicieron conforme a lo que Moisés había mandado y dice que murieron 3,000 hombres. Entonces, ¿qué me hace pensar esto? Si Moisés había intercedido para que no muriera nadie, para que Dios no los consumiera, ¿por qué Moisés aquí está, digamos, dando la orden que Jehová le está dando? Pues de matar. Es que por más que Dios nos ame y nos muestre sus promesas,
Si yo me quiero morir, pues me voy a morir. Si yo quiero la muerte para mí, pues eso voy a tener. Dios quería la bendición, quería que les fuera bien, quería que fueran su pueblo y Él va a ser su Dios, suplió sus necesidades, les dio todo lo que pudo darles. No, yo me quiero morir. Pues muérete. La paga del pecado Es muerte. es muerte. Entonces, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero si yo quiero eso para mí, eso voy a tener. Entonces, entendamos algo, amigos. Por más que Dios me ame, si yo quiero morirme, eso va a pasar conmigo. Exacto. Y es muy triste este final de estas personas, porque tenían todo ¿para qué? Para todo lo contrario, para ser de bendición, para vivir una vida plena, para vivir una vida de felicidad en compañía de Dios. Pero no querían. Y si no querían, Dios no podía obligarlos a eso. Exactamente. Dios no nos va a obligar jamás a hacer algo porque sea bueno para nosotros. Nos va a insistir, va a esperar. A veces Dios es demasiado paciente. Yo siento que fue demasiado paciente cuando leemos el Antiguo Testamento. Muy paciente. Como que dices tú, ya fulmínalos, ¿no? Así, pero pues también pienso y digo, bueno, si yo me pongo en su lugar, qué pena que también para nosotros dijeran alguien, fulmínalos, ¿no? Y también aquí entra la diferencia de lo que es la gracia, cuando viene Jesús y qué diferencia tan grande tenemos ahora y qué bendición tenemos de haber vivido de este lado de la historia, cuando Jesús ya vino y murió por nosotros, porque de veras que, o sea, yo analizo cómo está el mundo ahorita, analizo cómo está la maldad, y a veces quisieras que Dios también fulminara a uno que otro que aparece en las noticias por ahí, o sea, es impresionante. Pero ¿cómo es que Dios tiene paciencia y espera y está a la puerta y llama, como dice Apocalipsis, está a la puerta llamando a buenos, a malos, insistiendo, esperando pacientemente y con amor? Porque Jesús ya está. Así Ya es. está allá con Él y se Intercediendo. pone en medio de el pecador y nuestro Dios y dice, Señor, mírame a mí. O sea, qué fuerte y qué importante es la gracia, ¿no? Así es. Tengo esta pregunta para ustedes, chicas. A ver. ¿Por qué la impaciencia, hablando de lo que dices, ¿no?, lleva a la idolatría? ¿Y cómo podemos evitarlo? Lo veíamos Fanny lo comentaba, ¿no?, en el contexto. Vamos a suponer que pasaron 30 días, porque esos 10 días fue preparación, fue planeación. ¿Para qué? Para cuando bajara Moisés ya había estaba la fiesta. ya estaba la fiesta, ya había un becerro. Entonces, ¿cómo relacionar esa parte de la impaciencia con la idolatría? Y cómo yo puedo decir, no, hasta aquí. Yo creo que esto va desde un sentimiento muy arraigado del ser humano, que es que queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Si partimos de ahí, el ser humano, desde que nace, desde que está chiquito, no es que te quieran manipular ni nada, sino que nacemos con un deseo de controlar, de hacer las cosas como nosotros creemos y queremos y nos conviene. Y cuando somos adultos seguimos así, ya no nos emberrinchamos tanto, pero dentro sigue estando ese deseo. Entonces, cuando la respuesta que nosotros estamos pidiendo a Dios en oración, vamos a hablar de tanto los hebreos en aquel entonces como a nosotros. Por ejemplo, en este caso los hebreos estaban esperando que Moisés volviera y sabían que Dios era un Dios que los había liberado, que era un Dios bueno, que había hecho maravillas y todo, pero ellos estaban esperando que volviera ya. Entonces es como, pues tal vez le pasó algo, fue lo que pensaron. Pues vamos a hacer las cosas que nosotros queremos, pues vamos a controlar la situación a como nosotros queremos y empezamos a trabajar según lo que nosotros creemos que es bueno. Ahora, si lo traigo al presente, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un problema de salud, un problema en el matrimonio, un problema con algún hijo perdido, drogadicto? Mira, qué sé yo, piensa en el peor de los escenarios, que te pueda robar la paz y que te tengan una constante oración de rodilla a Dios esperando un milagro para tu familia. Imagínenlo, acá también los que nos ven en la transmisión, en el podcast, imagínenlo. Ahora, imagínate que han pasado 3, 5, 8 años, vámonos hasta el 8, se me antojó. 8 años y tú sigues de rodillas y sigues pidiendo y dices tú, no, es que definitivamente Dios no me va a escuchar, no le importo, o sea, no hay, ya me cansé, no existe otra manera en la que yo le pueda pedir a Dios y ya no hay de otra. Y entonces empiezas a buscar otras alternativas. Sí. Yo personalmente he escuchado historias de gente de aquí, de nuestra misma ciudad, que creía en Dios, que oraba a Dios y terminó yendo con una persona, un vidente, una persona que hace trabajos, digamos, de otra índole, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo una persona que tantos años tenía en la iglesia termina ahí? Fíjate, no estamos en los años tantos miles antes de Cristo, estamos ya en la actualidad con tanto conocimiento, con tanta tecnología, con tantos avances y conocimiento de la palabra, y aún así el ser humano sigue buscando hacer su voluntad cuando siente que Dios no le escucha. Entonces, ya te hablé de la raíz, qué es lo que pasa en el ser humano, que nos mueve, que nos desespera, y decimos, no, pues yo voy a hacer algo. Primero es la decepción. Te decepcionas porque crees que tú no eres importante para Dios y que Dios simplemente no te está escuchando, no le importas.
Dices tú, vivo bien, hago el bien, ahora me vale. Si el vecino que hace el mal, que roba, que hace esto, le va bien, ahora yo lo voy a hacer. Nos comparamos. Exacto. Y creemos que eso es lo que nos va a traer la respuesta a lo que queremos. Pero ahora, yo les digo a ustedes, les comparto a los que me están viendo, escuchando por acá, y a ustedes, ¿cómo es que nosotros nos creemos tan inteligentes, tan sabios, tan capaces de saber qué es lo que nos conviene? Podemos creer que terminar la escuela, el posgrado, que nuestros hijos hagan gran maravilla, tener ese carro de ensueño, tener ese trabajo de ensueño, es el éxito. Pero Dios nos ha enseñado a lo largo de la historia que el éxito no se trata de eso. El éxito se trata de qué tan cerca vives de Dios, qué tan apegado estás a la voluntad de Dios. Entonces, cuando el ser humano se desgasta porque tú crees que esa voluntad tuya no se cumple, es ahí donde la regamos y buscamos la solución. Ahora, Dios es demasiado bueno, que jamás, yo siempre les digo, y lo voy a repetir ahorita para los que no hayan escuchado esa frase, se las regalo. Cuando nosotros pedimos algo y estamos a espera de una respuesta de Dios, Dios nunca nos dice que no. La gente cree que Dios dice que no, pero Dios solo tiene 3 respuestas. La sí, que es, qué chulada que te diga que sí desde un principio. La aún no es el tiempo, significa que vas a esperar. Porque Dios a veces nos tiene en un periodo de preparación, al igual que el pueblo de Israel, al igual que David y muchos otros hombres importantes en la historia. Hay un proceso de preparación de carácter para que tú estés listo para la bendición. Entonces, tenemos que saber que a veces Dios nos dice, aún no es el tiempo. Y la última, que es mi favorita, a veces duele, pero es buenísima, cuando Dios te dice, ok, mi niña, pero me encantaría darte eso, pero tengo una idea mejor. Y es ahí donde Dios muestra su gloria, su poder y nos da otra respuesta completamente distinta a la que nosotros creíamos que era. Y es ahí donde pues vemos la gloria de Dios, pero a veces puede tardar, a veces no. Pero bueno, no sé si les hice bolas o más o menos la idea. Como No sé que si ya contestó toda la pregunta, ¿no? Ay, perdónenme, pero es que a mí me encanta. Yo me pongo a pensar un poquito en, ya trasladando, como dices tú, a una parte más personal, ¿no? ¿Por qué la impaciencia? ¿Por qué el ser un poco rápido, queremos todo rápido, nos hace caer en esa parte de la idolatría? Y me puse a reflexionar yo en un momento en la universidad cuando había que pagar algo, había que tener un pago de algo y tocas aquí, tocas allá, haces aquí, haces allá y dices tú, no, pues Dios no va a contestar. Y no pasaron 40 días, no pasaron un mes, no, estaban pasando 2 semanas, pero ya la impaciencia mía ya se había terminado, ya no existía. ¿Y qué piensa uno? ¿Cuál es la solución? Pues mis habilidades, mis planes, hay que cambiarlos, hay que hacerlos diferentes. ¿Por qué? Porque por aquí no es, porque Dios no me quiere aquí, porque no puedo seguir estudiando, porque no tengo el dinero y hay que irse de aquí. Entonces, ¿hasta dónde nos llega esa parte de la impaciencia? Porque un ídolo no es un becerro. Soy yo, puedo ser ese ídolo, mis capacidades, mis dones que Dios me da. El pensar que yo puedo, ahora sí que volver a empezar un plan nuevo. ¿Por qué? Porque yo soy capaz, porque yo puedo. Entonces, ahí es donde traemos ese becerro en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios no nos está contestando. Y lo único que hay que hacer, como dices tú, es esperar. Y no queremos esperar. Queremos esa respuesta ahí, en ese momento. Y viene aquí una cita de la hermana Guay, Patriarcas y Profetas, en la página 451, dice: la idolatría del becerro de oro fue una revelación contra el gobierno de Dios, mostrando la inutilidad de los ídolos hechos por manos humanas. Sí, completamente. De hecho, Moisés lo que hizo cuando baja, derrite el becerro nuevamente, lo hace polvo y lo arroja en agua y se la da de beber a los hijos de Israel, dice aquí, ¿no? Y ya me quedé pensando como nutrióloga de que pues hizo que se comieran el oro para luego echarlo para ya saben dónde, ¿no? O sea, realmente literal. Así dice. Desintegró, lo vamos a convertir en... Eso es lo que, para eso sirven tus ídolos, para echarlos a la letrina, ¿sí? No, realmente, es como, y yo dije, wow, o sea, qué fuerte, pero realmente eso es para lo que sirven. Y nuevamente los ídolos que tenemos actualmente nos dejan vacíos al final de cuentas. O sea, nos dan como un placebo por el momento, que fue lo que Aarón hizo en ese momento, darles como un placebo a la gente para que cálmense y vamos a hacer esto como por mientras. Yo pienso que él sabía, correctamente y perfectamente sabía quién era el Dios. En versículos anteriores menciona que él junto con Moisés subieron y vieron a Dios y comieron y bebieron con él, si lo quieren buscar en el versículo 24 de Éxodo. En el capítulo de Éxodo 24.
Ya se me fue el hilo. Que ¿Qué lo iba a sabía, decir? que sabía, él que sabía lo había perfectamente. No creo que él haya dicho, vamos a hacer esto, porque sino que él en su manera, en su tal vez mentalidad de esclavo de que venía de Egipto, donde siempre está cediendo como que tu voluntad, tus deseos, a algo externo que te va dirigiendo, manipulando, controlando, que eso es lo que habían vivido durante años, 400 años en Egipto. Entonces, si bien Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no había salido de Aarón, Egipto no había salido de las personas del pueblo de Israel. Entonces, yo pienso que eso es lo que pudo haber pasado. Entonces, la impaciencia de decir, pues sabes que no lo estamos resolviendo a la manera en la que nosotros por 400 años estamos acostumbrados a tener algo físico, algo que me esté guiando. Incluso con Moisés, porque Moisés también pudo haber sido una figura de liderazgo donde ellos podían como que ver manifestado a Dios de cierta forma. Entonces yo pienso que todo lo que hace Dios, dejaron de ver y ya. Todo lo que hace Dios tiene un motivo. Entonces yo pienso que esos 40 días fueron esa oportunidad de decir, a ver, si te quito a Moisés, ¿dónde está la relación tú y yo? O sea, quitamos a Moisés de en medio, tú y yo, ¿dónde estamos? Ahora, ¿sabes qué? Me encanta esa comparación que estás haciendo porque hay mucha gente que su Dios o su fe es la iglesia. Sí. Entonces, si a ti te quitan de la iglesia, ¿qué pasó en la pandemia? O sea, fue una prueba de zarandeo dura. Ya sé que no tiene nada que ver con lo de Éxodo, pero me encanta traerlo aquí a la mesa porque nos quitaron la iglesia. Y no 40 días. Fueron años. Un año. Pues más, yo tardé más porque nos cuidamos muchísimo por la enfermedad de mi esposo. Entonces para mí fueron años. Y si Dios nos quitó eso visual que nos hace sentir la conexión, ahí fue donde Dios pudo ver quién en casa aún seguía teniendo esa relación personal con Dios. Fíjate qué fuerte esa comparación. Sí, y una cosita más que quería mencionar acerca de los ídolos es que si yo hago una encuesta ahorita y les pido que analicen esto y les pido a ustedes, a todos los que están escuchando, hazme una lista de tus mayores ídolos. La mayoría, miren, va a sacar el teléfono, va a decir mis amigos, mi novia, mis hijos, y muy pocos van a decir el primer ídolo y más importante que se nos está yendo de la vista. Y yo personalmente siento que es mi mayor ídolo y es con lo que yo lucho, ya lo he compartido a veces en las clases, que es yo misma. Me importo mucho yo misma. Estoy buscando hacer todas las cosas para yo estar cómoda, para yo estar realizada, para yo tener lo que yo necesito, y es el egoísmo. Yo sé que yo no soy un egoísta así de que, ay, no me va a importar tú y no tengo empatía. No. Puedo ser una persona muy buena, con empatía por los demás, pero en el fondo de nuestros corazones, todos, no hay una persona en este mundo que no tenga una raíz de egoísmo, porque así fuimos concebidos. Concebidos, exacto, no diseñados, sino concebidos en pecado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando Jesús hizo tanto énfasis en que Él había venido a servir y no a ser servido, imítenme y sean como yo pienso que era más poderoso y más importante de lo que imaginamos. No se trataba nada más para que te vean ahí de, ay, el que anda ahí ayudando, sino se trataba de ayudar, se trataba del egoísmo que había que matar. Cuando dicen morir al yo y toma tu cruz y sígueme, yo siempre pienso en eso, Señor, estoy viendo a mí me estoy viendo mayor que a los demás que tengo a un lado. O sea, soy más importante yo, por ejemplo, como mamás, tú y yo, Fanny, pues es un ejemplo muy claro, amigo. O sea, nuestras hijas nos dejamos, o sea, comemos frío y comemos hasta paradas, o sea, te das cuenta que tú pones primero a tu familia, pero si nos quitan a la familia de la ecuación, o sea, ¿qué más? O sea, no es nada más nuestra familia, es todo nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo. Exacto, entonces yo los invito a que hoy reflexionen acerca de cuál es el ídolo más importante y el más que te está robando y quitando a Dios del primer lugar, y para eso me gustaría invitarlos a que nos movamos a Ezequiel 13 o 14, déjenme les digo, es Ezequiel 14, en el versículo 3, y se los voy a leer. Dice, bueno, aquí está Dios hablando contra la idolatría, ¿no? Y a partir del versículo 3, el Señor dirigió la palabra y dijo, hijo de hombre, estas personas han hecho en su corazón un altar de ídolos malolientes. O sea, fíjate la descripción, o sea, para Dios es algo desagradable. Y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, a todo israelita que haya hecho en su corazón un altar de ídolos malolientes, voy a parar en su corazón. No está diciendo que haya construido con oro un becerro. Y ahí me llama la atención porque ¿cuántos ídolos tenemos en nuestro corazón? En nuestro corazón. Exacto. Dice, y a todo israelita que haya hecho de su corazón, fíjate, dice de, no en,
que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y que después de haber colocado a su paso trampas que lo hagan pecar, consulte al profeta. Yo, el Señor, le responderé según la multitud de sus ídolos malolientes. O sea, tiene mucho que ver la relación en la respuesta que Dios tiene cuando uno tiene ídolos. Y a veces, tristemente, caemos en el error de creer que porque estamos en la iglesia, porque estamos sirviendo en un ministerio, porque tenemos un cargo importante, porque tenemos cosas buenas que hacemos, nos olvidamos que hemos hecho de nuestro corazón un altar de ídolos malolientes. Como les digo, para mí lo más importante es el egoísmo, ¿no? De quitar a Dios del primer lugar. Así es, ¿no? Y siguiendo con las preguntas, miren, viene lo que sigue en la historia, ¿no? Ya vimos parte de la impaciencia. Es una pregunta trampa, ¿eh? Así que hay que analizarla. ¿Cómo equilibramos la ira de Dios con su amor en la historia del becerro de oro? Ahorita Fanny leyó el versículo. A ver, repítela. Otra vez. ¿Cómo equilibramos? Vamos a equilibrar la ira de Dios y su amor. Pero nos vamos a basar en la historia del becerro de oro. Ahorita Fanny leyó hace un momento en el contexto donde dice, mira Moisés, quítate, voy a ¿qué? Consumirlos. Voy a consumirlos. O sea, voy a dejar eliminarlos, que ya se mueran. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas que no quiero que hagan. Estuve con ellos, estoy ahí con ellos y mira cómo me están pagando. O sea, un becerro de oro. Y miren, algo que menciona la lección, ¿no? Y que a mí se me hace, o sea, como dicen los abuelitos, ¿no? No solamente la regaron, o sea, todavía la desparramaron todo, o sea, hicieron todo mal. Se la acabaron y la volvieron. Sí, porque, haz de cuenta, no solamente es el becerro, sino que leí Estefanía hace un momento en el versículo, mañana va a ser día de Jehová. O sea, estoy mezclando mis ídolos de Egipto, el becerro, todo, con Jehová, con el Dios verdadero, con el Dios que me sacó de la tierra de Egipto, que me cruzó el mar. Estaban dando crédito a alguien más. Sí, o sea, estaban mezclando algo verdadero, algo santo, con algo que no existe. Y eso se llama sincretismo. Esa es una palabra que me llamó mucho la atención. Sincretismo, la busqué y tiene varios significados. Uno significa combinación de distintas teorías, actividades u opiniones diferentes. Y el otro es sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. O sea, Poquito aquí, Constantino, haz de cuenta. Sí, no, una cochinada. O sea, algo que son completamente opuestos, pero tú lo estás tratando de conciliar a tu conveniencia, digamos, que fue lo que hizo Aarón precisamente en ese momento, y resolvió, ¿no? Como dicen, Aarón resolvió y lo que hizo fue llamar Jehová al becerro y sacrificarle, o sea, todo ese sistema que ya tenían de que vamos a hacer sacrificios, holocaustos, ofrendas de paz, todo lo que viene en Levítico que tienen que hacer y demás, pues vamos a hacerlo, pero ahora lo vamos a hacer para acá. Entonces, ¿qué nos dice esto acerca de cuando queremos conciliar nuestras ideas muy particulares con nuestro cristianismo, a lo mejor? ¿No? O sea, como que queremos mezclar. Como que queremos mezclar y como que, bueno, sí, es que yo sé en mi mente, como Aarón, yo sé quién es Dios, yo sé qué es lo que pide, etcétera, pero yo lo voy a conciliar con estas cosas que no estoy lista para dejar, este Egipto que no estoy listo para dejar, que era el becerro de oro, que no estoy listo para dejar y que estoy buscando que Dios acepte o que Dios se mezcle con eso, hacer un sincretismo de esas cosas. Entonces es una pregunta para reflexionar, ¿cuántas veces nosotros hemos querido no soltar y tomar nuestro pecado acariciado, llevarlo y que se concilie de alguna manera con Dios en lugar de arrepentirnos, en lugar de pedir perdón, en lugar de dejar todo aquello que está tomando un lugar en nuestro corazón que le pertenece a Dios y lo queremos como que mezclar, lo queremos poner a la par, lo queremos unir y de que Dios, esto soy yo, vengo con mi bolsa de pecados y vamos a ponerlos aquí junto contigo, ¿no? Vamos a acomodarlos, hay espacio para todos y vamos a acomodarlos, ¿no? Hay un peligro muy grave en la actualidad porque se está confundiendo la gracia con el libertinaje. Se está confundiendo que Dios te ama y te acepta como llegues y Él te va a transformar, y se está confundiendo con llegar como eres y quedarte así. Y es ahí donde entra esto que dices tú, bueno, sí creo, sí amo a Dios, sí hago, y lo que me incomoda, ahí le acomodo, ¿no? O sea, que ahí tengo mi becerrito ahí cerquita. Exacto. Y miren, algo que menciona la lección que está muy fuerte, ¿no? Hablando exactamente del versículo 6 del capítulo 32, donde dice, al día siguiente por la mañana se levantaron, ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer, beber, y luego se levantaron a divertirse. O sea, con lo que mezclando, me voy a divertir en esta cosa. Y dice la lección,
ofrecían holocaustos y en ofrendas de paz, tal como Dios ordenaría más tarde que se ofrecieran en su santuario. Pero también había diversión, y viene como con algo importante, En ¿no? comillas. En comillas, gracias. La palabra, dice hebrea original, aquí puede interpretarse en el sentido de una serie de actividades, desde la risa, burlas, hasta incluso actividad sexual. ¿Hasta dónde llega la mente a decir, esto está bien, esto lo voy a mezclar con esto y lo voy a hacer que encaje y las cosas van a estar bien? Yo ya lo malo no es malo, es bueno. Ya lo hice, está todo bien. Entonces, ¿cómo balancear, cómo encontrar ese equilibrio de decir, esto merece un castigo, esto tiene que haber Mira, algo de todo eso que están haciendo? yo quiero compartir algo en respuesta a tu pregunta, que era cómo balancear la ira de Dios y el amor de Dios. Yo creo que Dios es tan sabio y tan perfecto que diseñó el estilo de vida que nos dio, la familia y esto, porque en el cielo ya vamos a ser como ángeles, o sea, ¿qué sentido tendría ser familia? Esto era toda una lección, era un diseño, todo es un diseño del cielo aquí en la tierra. Ahora, nos permitió ser padres para poder comprender en carne propia cómo es que funciona su amor. Dicen que no hay mayor amor que el de un padre para sus hijos aquí en la tierra, ¿verdad? Ok, vamos a partir de ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes un hijo, vamos a decir en toddler, edad chiquito? Empieza con el, no, esto, testarudos y tercos, pero no saben ni qué onda con la vida. Entonces a veces a uno le da ternura y dices tú, quisiera agarrarlo a chanclazos o no sé, imagínate el castigo que se te ocurra, que te dan ganas, así que sale como la crianza de antes. Y luego lo ves tan pequeño, tan chiquito, tan testarudo, tan indefenso, y dices tú, no tiene ni idea de lo que está haciendo, no tiene ni idea. Yo es lo que pienso de Dios cuando veo que su ira se calma, cuando veo que quisiera destruirnos, pero se calma. Yo digo, es que Él es un Padre amoroso. Él es un Padre que, a pesar de que ahí no había muerto Jesús, aún no había esa gracia poderosa, redentora, aún así su carácter así es de amor, y somos sus hijos, somos su creación y nos ama. Entonces yo me comparo con Dios y digo, si yo veo a mi toddler que trae un desastre y que esto, yo digo, a ver, tengo que tener paciencia con ella o con él porque está aprendiendo. Es inmaduro, hay una inmadurez. El pueblo de Israel tenía una inmadurez porque venía lleno de muchas creencias arraigadas de otra cultura, y Dios sabía que iba a tomar tiempo limpiarlos. A veces tuvo que apresurar el proceso con algunas que otras limpiezas que hizo de gente, pero siempre con la mente puesta en que Él iba a cumplir sus promesas, porque son su pueblo elegido, su creación, su pueblo escogido y nación santa que Él eligió. Entonces, esa es mi respuesta a tu pregunta. Yo equilibro la ira de Dios con el amor como lo hacemos nosotros como padres. O sea, siento que no hay mejor ejemplo a mi punto de vista, ¿no? No sé si... Y también lo equilibramos como la respuesta que tuvo Dios a la petición o a la negociación de Moisés, de que se calmó, cambió como la perspectiva o lo que planeaba hacer, más bien los planes, y defendió al pueblo. Más bien no le hizo nada, porque realmente si él hubiera sido, o sea, ni siquiera le hubiera dicho a Moisés nada. Es como que más Sí, que no ocupo o sea, consultarle nada a es Moisés, esto. puedo quemarlo sin ningún problema. Pero ahí vemos cómo Dios también, dentro de su amor y de su misericordia, tuvo paciencia para con el pueblo. Y algo también que se me hace muy bonito es que Moisés intercedió por el pueblo en una manera como con mucho amor. Yo pienso que Moisés también los veía, o sea, ya los batallé, ya los saqué, ya los crucé por el mar, o sea, ya pasamos las 10 plagas, todo lo que había pasado con ellos, Moisés los veía también como hijitos. Entonces también él, dentro de lo que mencionaba la lección, él se puso entre Dios y el pueblo y dijo, ¿sabes qué, Dios? Mejor quítame a mí de tu libro antes de que consumas a este pueblo, ¿no? Entonces, si Moisés pudo tener ese amor por un pueblo tan rebelde, tan testarudo, tan indigno, a lo mejor si Moisés de él pudo salir ese amor y defender a ese pueblo, ¿cuánto más Jesús, que somos su creación? Él nos hizo, todo lo que está en este mundo lo hizo Él. ¿Cuánto más Jesús? Y podemos a lo mejor entender un poquito esa capacidad que tuvo Jesús de ese amor desinteresado y de proveer un plan de salvación para nosotros. Entonces, esa ira de Dios la podemos equilibrar con el sacrificio de Jesús en la cruz, porque no hay nada más grandioso, no hay nada más, ¿cómo se puede llamar? Impresionante o entregado, Un todo. desinteresado. Estoy buscando palabras para Es que es describirlo, pero indescriptible. ajá, Sí, sí. de que
Dios mismo, Jesús, su único hijo, hubiera venido y haya sufrido esa separación que representa el pecado o cargar el peso del pecado en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar con Él. Es decir, Jesús también le dijo, ¿sabes qué? Prefiero pasar todo esto antes de tener la eternidad sin ellos, sin mis criaturas, no sé, a las cuales yo creo. Y lo que mencionaba Fanny, lo que mencionaba Sara, se complementa o respondemos la siguiente pregunta, ¿no? Que vamos a hablar un poquito más a detalle, ¿no? ¿Cómo nos inspira la intercesión de Moisés a confiar en Cristo como nuestro intercesor? O sea, todo lo que dijo Fanny es relacionarlo, ¿no? Okay. Moisés quería, o sea, estaba dando como que un ejemplo de lo que Jesús iba a hacer. Moisés quería dar su vida por el pueblo, pero Moisés no podía participar de eso. ¿Por qué? Porque ¿No le tocaba? no, aparte de que no le tocaba, era imperfecto. Era imperfecto, él era pecador, tenía que ser un sacrificio perfecto, sin pecado, así como Dios pedía en el santuario un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Es correcto. Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es el Cordero perfecto, sin mancha, que era el único que podía pagar, o sea, su sangre era el único que le llegaba al precio por todos nuestros pecados. Y poniéndolo en un aspecto más directo, ¿no? Cómo Moisés, al interactuar con Dios, vámonos a la cita, es 32, a ver, está... En el 11. El 31, ¿no? Ah, el 31. 32, 31. Volvió entonces. Te ruego, pues. Entonces volvió Moisés a Jehová y dice, te ruego pueblo. pues que este pueblo ha cometido un ¿qué? Gran pecado. Un gran pecado porque hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y, ¿qué más? Ayúdenme. Si no, ráeme. Bueno, al mío dice, ráeme ahora el libro que has escrito, el tuyo a lo mejor. El mío dice, sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. O sea, Moisés estaba diciendo... Era con dolor, era con pena. Yo no quiero salvarme si ellos no se van a salvar también. Yo no quiero ir a donde me has prometido si ellos no van a ir conmigo también. Entonces, ¿hasta dónde llegaba el amor de Moisés hacia el pueblo? Fíjate que yo también lo comparo. Ahorita Fanny decía que los veía como sus hijitos. Uno como mamá, si sabes que tus hijos se van a perder de algo o te van a separar de ellos, dices, no, mejor me hundo con ellos, pero no me los quito. No, es un amor extraordinario y yo pienso que es verdad lo que decías, amigo. O sea, él ya los veía como sus hijos también, eran su familia, eran su pueblo. Y eso es algo que caracteriza mucho hasta la fecha, yo creo, al pueblo de Israel, que eran muy, muy de familia, muy de mi pueblo, muy de mi gente, así, ¿no? Y pienso que en la actualidad se ha perdido, como que el amor propio ha crecido tanto que ya es como que... La comunidad no. Hasta el patriotismo, es como que, tu comunidad, tu gente, pues los míos aquí y yo ya, no me importan los demás. Y tristemente, fíjense, pensándonos yo de dramática que vengo, pienso que en las iglesias eso está pasando también. Como que ya la gente no hay esa unidad. Yo recuerdo hace, ¿qué te gusta? ¿Cuántos años tengo aquí? 15, 18 años, ya no me acuerdo, ya perdí la cuenta. Llegué de 2 años aquí porque a los 18, hace 18 más 2 tengo 20. Ríete, amigo, ríete. No pasa nada, amiga. Cuando yo llegué, yo recuerdo que todavía se usaba eso de que, te invito a comer y que las familias se juntaban. Entonces, siento que parte de esa comunidad y esa unidad se ha ido perdiendo con el paso del tiempo también. Entonces, vemos aquí cómo esta parte de intercesión de Moisés hacia el pueblo es lo que Jesús hace con nosotros. O sea, ¿cuántas oportunidades no nos da Dios hoy en día? Oye, ya mejor hay que eliminar a ¿no? Ya le dimos muchas oportunidades y nomás no cambia, sigue en lo mismo. Bueno, eso es lo que hace Jesús. No, mira, mi sangre lo limpia. Tercero. Tiene otra oportunidad, ¿por qué? Porque mi sangre lo está limpiando y porque yo también, como hijo de Dios, voy a eso, ¿a qué? A confesar mis pecados, a decirle, Señor, perdóname, porque no quiero hacer ídolos, pero sigo haciendo ídolos. No quiero confiar en mí, como tú decías, no quiero confiar en mis capacidades, en mis dones, en las cosas que yo puedo tener, en el yo. Quiero confiar en ti, pero a veces hay circunstancias que pasan en mi vida y vuelvo a caer en lo mismo y vuelvo y estoy en esa lucha. Entonces, antes, como decíamos al inicio, ¿no? Antes de ver al pueblo lo que está haciendo, tengo que verme a mí, porque esto es historia, esto ya pasó. Lo estoy leyendo yo hoy, pero ¿qué estoy haciendo yo diferente hoy? Exacto. ¿Estoy haciendo lo mismo que el pueblo o estoy haciendo cosas diferentes? Y ahora me gustaría agregar en esta parte de la reflexión en cuanto a cuántas veces fallamos, porque yo creo que quiero hacer como así en mayúsculas, que todos nos grabemos y entendamos
que no vamos a terminar de ser perfectos. O sea, Él comenzó la obra y la va a terminar, pero es un proceso. Entonces vamos a seguir cayendo y regándola una y otra vez. Y en este proceso, en este camino de caídas y levantadas, el enemigo utiliza una herramienta bien poderosa, que es la culpa. Esa culpa que te hace creer que ya, o sea, ya fue suficiente, Salomón, o sea, de plano lo mismo, no que muy arrepentido, o sea, ya Dios ya se cansó de ti, no puede ser que sigas con lo mismo. Y te empieza a zurrar al oído que Dios ya se cansó de ti. Sí es cierto, de seguro Dios puede estar bien cansado, pero está Jesús. O sea, ya no hay manera de que la gracia no nos alcance. Ya no hay manera porque Jesús ya hizo todo por ti, te lo regaló, te lo pone en bandeja de plata. Y si tú decides ir a tomar de nuevo el perdón, Dios te lo otorga nuevamente. Pero el enemigo es muy astuto. Como ya pasó, ya murió, ya nos salvó, ya el plan de salvación se llevó a cabo, dice, pues ahora ¿cómo le hago? Pues les digo que no es suficiente. Nos hace creer que el plan de salvación y redención no es suficiente para nosotros porque somos demasiado testarudos, cabezones y que tropecé de nuevo y con la misma piedra, como decía una canción que cantaba mi nana. Entonces, ¿a qué voy con esto? Qué importante es estar atentos y alertas a esas voces del enemigo. A veces va a parecer que tú mismo es una conversación interna, pero dice que la Biblia nos dice que todo dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, solo lo bueno, solo lo perfecto, solo lo bondadoso y lo de amor viene de Dios. Lo que no, o es nuestro o es del enemigo. Entonces, a identificar esas voces y a echar fuera eso para volver a Dios. Tú decías ahorita, alguien decía al principio algo de volver o... Sí, yo. Bueno, entonces, qué importante es tener el valor de volver a Jesús, Sí. de volver y redimirnos nuevamente. Y te pongo el ejemplo, lo que acabas de decir, pero con otras palabras para entenderlo o que la gente lo pueda entender igualito, así como lo dices. Hay dos personas en la cárcel. Uno tiene cadena perpetua, el otro sale mañana. ¿Qué pasa si un guardia, alguien de la cárcel dice, oye, pégale o mata a aquella persona? ¿Qué va a decir el que tiene cadena perpetua? Ah, sí, yo lo hago, porque nunca voy a salir de aquí de la cárcel. ¿Y qué va a decir el que sale mañana? No, yo no lo hago. Ya me voy. Entonces, el diablo con la culpa quiere que no haya cadena una perpetua. solución, que nunca vas a salir de ahí. Eso te hace pensar el diablo. Como tú dices, que lo que Dios hizo, que lo que Jesús... No es suficiente. Pero el que sale mañana sabe que es suficiente, sabe que hay perdón, sabe que hay salvación, sabe que hay otra oportunidad. Y es lo que Dios espera de nosotros, que lo busquemos, que está ahí Él. Y entonces, ya llegando a la conclusión de esta lección, ¿cómo podemos confiar? Ahora sí que nos llevó en toda la lección y luego nos regresa a lo mismo, ¿no? Al inicio. ¿Cómo podemos confiar en Dios cuando no sentimos su presencia? ¿Qué hacer? ¿Cómo confiar en ese Dios que nos dejó tantas promesas, que nos dejó amor en su palabra y nos da amor todos los días? Pero cuando no sentimos esa presencia. Yo pienso que confiar precisamente en las promesas a pesar de, o sea, mi fe no debe depender de cómo me siento o de mis emociones del momento o de mis circunstancias, sino saber, y hay tantos ejemplos en la Biblia, o sea, es principal Job, ¿no? Que atravesó diversas pruebas y él se aferró hasta lo último, hasta que se quedó literal en su carne con sus llagas y todo. Él fue confiando. Imagínense que Job hubiera dicho, es que no siento a Dios conmigo y que, o sea, no. Entonces, de la misma forma como aferrarnos a esas promesas de Dios y que también el enemigo es muy astuto y él puede hacernos sentir de que, ¿sabes qué? Estás apartado de Dios, Dios no está contigo, Dios no te quiere, para Dios no le importas y demás. Pero nosotros confiar en lo que dice la palabra, aferrarnos a las promesas, así como Jesús y el diablo intentó tentarlo en el desierto cuando él estuvo los 40 días allá y intentó, ¿sabes qué? Tú, a ver si eres. Y nos hizo dudar, lo hizo dudar de su identidad, del propósito para lo cual Jesús había venido. De la misma forma, nosotros responderle como Jesús con la palabra. Y para eso hay que leerla, y para eso hay que estudiarla. Dice Romanos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, estamos a lo mejor un poco distraídos cuando pasamos por esas pruebas y sabes que es que no lo siento, es que no es de sentir y es algo que nos cuesta mucho porque nosotros somos seres pues sensoriales, o sea, vemos, oímos, tocamos, olemos y queremos algo que nos responda de la misma forma. Pero Jesús, cuando estaba en la cruz, él dijo, ¿por qué me has abandonado? Él se sentía separado de Dios, pero él, dentro de él, yo pienso que él también se aferraba a las promesas, se aferraba al plan que ya se tenía trazado, a pesar de que él no lo sentía en ese momento. Y no es pecado sentirse separado, ¿no? O sea, yo pienso que es algo que también
crea mucho conflicto de sentir, es que no siento, entonces estoy separado. No es pecado sentirse separado, o sea, incluso Jesús lo experimentó, pero ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿cuál es nuestra respuesta? Mi respuesta es ceder a esa emoción, ceder a eso que estoy experimentando en ese momento, o aferrarme a aquello que Dios ya me ha dejado escrito. ¿Sabes qué? Creo que el enemigo es experto en recordarte tus momentos más altos, de mayor éxito en la presencia de Dios. Y te dice, ¿dónde estás? No que muy acá, no que muy, mira ahora dónde estás. Nos señala y nos comparamos, es más, no con nadie más ni con ningún pastor, con tu misma vida espiritual. Y te hace sentir tan culpable y miserable. Y yo les quiero recordar nada más así rapidito, para terminar, cuando el pueblo de Israel estuvo en guerra y por fin los dominaron todos los que terminan con itas, hititas, los de tita y todos los que terminan en Los hititas, amalecitas. hitas, todos los que terminan en itas, hagan de cuenta para hacer la historia corta. Dios les habló y les dijo, como me han desobedecido y me han fallado una y otra vez, voy a dejar que los conquisten. Dios también permitió que fueran conquistados varias veces, pero ¿qué creen? Él no les dijo, y los voy a abandonar, dijo, iré delante de ustedes y les daré paz. Ahí hay una clave bien poderosa para ver cómo Dios a veces permite que nos arrastre la marea. Porque a veces necesitamos aprender alguna lección o la vida sigue eso, tus decisiones o lo que sea. Bueno, ¿quieres eso? Órale, pues date. Aquí voy a estar contigo, pero pues te van a conquistar y te va a arrastrar la marea, por poner un ejemplo. Y en ese momento, cuando la marea nos arrastra, sentimos, Dios mío, ¿dónde estás? No te siento. Y no, pero Dios ahí está, porque Dios prometió que no nos iba a dejar. Y si nosotros estamos conscientes de que Él es un Dios de pactos y que cumple sus promesas, es que si dijo que iba a estar, va a estar. Y no nos queda más que amarrarnos, como dice Fanny, agarrarnos bien fuertes de la fe y decir, a pesar de que no puedo, que me ahogo, que me hundo, Dios está conmigo y me va a dar paz. Dios dijo, Dios no nos prometió felicidad, y eso es algo que me encanta compartir. Dios no nos dijo, a este mundo vinimos a ser felices, vinimos a gozar, vinimos a... No, Él dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero yo les voy a dar paz, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Y yo también hacía les voy a poner así pequeño paréntesis, cómo diferenciar si prefieres la alegría o prefieres la paz. Yo les decía, si yo estoy feliz, alegre en una fiesta, por ejemplo, y me gasté el dinero en una fiesta, unas vacaciones o algo, pues sí me dio felicidad, pero pues se acabó, ¿no? La felicidad va y viene. Pero si yo en lugar de haber despilfarrado en una fiesta de cumpleaños o no sé, lo que se te ocurra, unas vacaciones, algo que te diera mucha alegría, y yo digo, voy a hacer una inversión para la escuela de mis hijos, para que esto, qué sé yo, ¿no? Administraste tu dinero y te dio paz y dices tú, ya tengo asegurado el futuro de mis hijos. Entonces yo les preguntaba a estas personas con las que platicaba, les decía, ¿qué crees que sea mejor? ¿Sentir la alegría, la felicidad del despilfarro, de la alegría del momento? ¿O sentir la paz de que tú usaste dinero para invertir? No, pues invertir, o sea, la paz es mejor. Entonces así es la vida. Tal vez el momento, la prueba no te va a traer alegría ni felicidad, pero te va a traer paz de decir, aún en la tormenta, Dios está conmigo y Él te da paz en medio de la tormenta. Quisiera leerles por último este versículo de Santiago donde dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que empezamos hablando de la paciencia, de la impaciencia del pueblo. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Santiago 1, del 2 al 4. Dice el deseo a todas las gentes, ya para terminar con la pregunta, en la página 713, la desesperación de los israelitas refleja nuestra lucha. Pero Cristo nos enseña a confiar en Dios, incluso en la angustia. Entonces, ¿cómo puedo yo confiar cuando no siento la presencia de Dios? Recordando lo que hizo en el pasado. Todos conocemos la gema, ¿no? Incluso creo que Manuel en la lección pasada la repitió. No tengo nada que temer al futuro, a menos que olvide cómo Dios me ha guiado, me ha conducido, me ha cuidado en el pasado. Entonces, como decían ambas, ¿no? Fanny, Sara, a veces no voy a sentir la presencia de Dios. Y no es que Dios esté ocupado y no es que Dios no esté conmigo, no. Es que me está probando. Quiere saber cómo estoy en mi confianza, en mi fe. Estoy recordando sus promesas, estoy viendo lo que está haciendo en mi vida, lo que hizo en mi vida. Y recordemos algo, ¿no? Y lo decían hace un momento de que los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no salía de ellos. Había egipcios aquí. Acuérdense que vinieron egipcios con los israelitas, con sus costumbres, con sus dioses, con todo. Y entonces a veces podemos ceder ante eso, ¿no? Entonces, en mi grupo de amigos, ¿cuántos amigos a lo mejor no son de mi misma creencia?
¿Estoy compartiendo? ¿Están viendo esta diferencia en mí? ¿Estoy confiando en Dios? ¿Estoy haciendo esa diferencia para llegar a esas personas que aún no conocen de Dios? Porque aquí esta lección nos dice que Dios a veces guarda silencio, que a veces no es que tengamos un Dios ausente, sino que está ahí presente, pero en silencio, para ver cómo yo reacciono, para ver cómo yo actúo. Es una prueba, que a veces va a haber una palomita, pero también a veces va a haber un tache. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estoy actuando de la forma que a él le gustaría. Estoy mezclando, como lo que decía Fanny, no estoy mezclando algo que yo quiero con algo que Dios quiere y no es así como Dios quiere que vayamos en este caminar, ¿no? En Y las pues pruebas de fe. creo que esta lección nos deja mucho. Y ya para última parte y para ahora sí que cerrar bien todo, ¿con qué nos quedamos, chicas? ¿Qué fue esa parte, qué fue ese versículo, esa acción, esa frase? Lo que ustedes quieran. ¿Con qué nos quedamos de esta lección? Que se titula Cuando Dios desaparece. Así la tituló la lección de Inverso. ¿Con qué nos quedamos esta semana? Sara. Pues yo creo que, no lo mencioné, pero eso sí, una generalidad que creo que es importante que no olvidemos, que es confiar. Confiar como niña. O sea, así como tu papá te agarra y te sube al carro y vas y no sabes a dónde y tú vas confiada sin preocupaciones, así, haz de cuenta. Yo siento que la fe es la base de que nos mantengamos firmes. Si confiamos en que el propósito de Dios se está cumpliendo en nuestra vida y nosotros estamos haciendo lo necesario, creo que no deberíamos de temer y agarrarnos fuerte en las turbulencias, pero sabiendo que lo que Dios, me encantó lo que dijiste al final, es una frase que quería compartir hace rato, me encantó, que a Dios no le importa mucho el resultado de la prueba, le interesa cómo reaccionamos durante la prueba, cuál es nuestro carácter. Entonces, que nuestro carácter esté fundamentado en la fe, en la confianza de que Dios sigue siendo Dios y que está aunque no lo veamos. Yo me quedo con que después de todo lo que pasó con el pueblo y después de la prueba y de haber fallado la prueba y del pecado, viene el capítulo 33 donde dice la presencia de Dios prometida. Para mí es una promesa también. Dios les prometió, Dios los construyó en el tabernáculo y me gustó mucho el versículo 33:11 que decía, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Entonces, esa es la misma promesa que tenemos nosotros en nuestro jardín secreto de oración, el hablar cara a cara, que podemos experimentar muchas pruebas a lo largo de nuestra vida, podemos fallar, podemos sentirnos lejos de Dios, así como los israelitas, ir tras los ídolos, etcétera y demás, pero tenemos esa presencia de Dios prometida, que si nosotros nos arrepentimos, venimos, acudimos a Él por la sangre de Jesús y por la gracia y por su misericordia, nosotros podemos tener esa paz, esa presencia de Dios que nos brinda paz a todos nosotros y que las puertas están abiertas, que no importa lo que hayas hecho, que no importa lo que hiciste el día de ayer, importa lo que decides el día de hoy, importa a quién le das tu corazón el día de hoy. Entonces yo con eso me quedo, de que Dios tiene esa bonita promesa para nosotros de redención y de darnos esa paz. Amén, amén. Muchas gracias. Yo me quedo con algo que también a lo mejor mencionamos, pero no centramos esta parte que me gustó mucho, que la subrayé todo así, todo el párrafo, casi toda la página de la lección, donde dice que hablamos de la culpa, pero no hablamos de la mentira. La mentira que se creyó en el jardín del Edén es que Dios no obra teniendo en cuenta nuestros mejores intereses. O sea, como que obra para lo que le conviene. Es un Dios que lo que le conviene, eso hace. No, eso es una mentira. Entonces Jesús vino a responder esas acusaciones mal fundadas, falsas en cuanto al carácter de Dios y demostrar su amor desinteresado. Yo te amo sin tú siquiera amarme primero. Yo te doy sin tú siquiera darme primero. ¿Por qué? Porque te amo. Y entonces viene aquí algo que me gusta mucho, donde lo decíamos, ¿no? Moisés dice, yo voy a morir en esa segunda muerte. O sea, yo prefiero morir antes de que ellos no se salven. Pero Moisés no podía pagar ese precio, pero Jesús sí podía hacerlo. Y lo que Jesús vino a hacer, vino a pagar ese precio por nosotros y a dar su vida en favor de nosotros. Dice aquí, si bien Moisés no podía pagar ese precio en el nombre de los demás, Jesús sí podía y lo hizo. Jesús experimentó la muerte segunda por toda la humanidad. Su muerte no se parece a ninguna otra de las anteriores. Él vino a concretar lo que Moisés y Pablo desearon llevar a cabo. O sea, ellos querían hacerlo, pero no podían por su pecado. Jesús vino a demostrar de una vez por todas que Dios no podía imaginarse la eternidad sin nosotros.
O sea, Dios no decía, ya mejor ahí que se mueran y yo me quedo aquí solo. No, Él quería que estuviéramos con Él. Preferiría dejar de existir antes de vivir eternamente sin nosotros. Y lo que yo me quedo es ese amor incalculable, inmensurable, inexplicable de Dios hacia nosotros. Y qué bonito es que lo podamos recordar, aun cuando está su presencia con nosotros y aun cuando a lo mejor no sentimos esa presencia con nosotros. Exacto. Y pues vamos a orar. Sara, Vamos a orar. ¿nos diriges en oración? Claro que sí, vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la gran lección que nos has dado esta semana. Gracias, mi Dios, por hacernos ver que no se trata de nosotros y que no es porque merezcamos, porque sin duda, Señor, no merecemos nada, pero aún así en tu amor inexplicable que tienes por cada uno de nosotros, tu creación, tú has decidido, Señor, estar presente, estar aquí, ayudarnos, extender tu mano, atender nuestras súplicas, nuestro llanto, atendernos en nuestras necesidades como siempre lo has hecho. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no lo merecemos. Te agradecemos con un corazón de verdad contrito y humillado en tu presencia porque reconocemos tu poder y tu grandeza. Te pedimos, Señor, que esta lección que hemos repasado este día y que las personas que los lleguen a escuchar puedan hacer una transformación en su corazón sabiendo quién eres tú. Que no olvidemos cada una pequeña o grande cosa, milagro que has hecho en nuestras vidas desde que nacimos, Señor. Es más, yo creo, Señor, que a veces ni siquiera estamos conscientes realmente de todo lo que has hecho por nosotros, de cuántos males nos has librado sin siquiera nosotros verlo, Padre. Permítenos, Señor, tener un corazón agradecido, que podamos ver tu gloria y tu poder como lo vieron los israelitas, que podamos ver tu mano poderosa y no olvidarnos de todo lo que haces por nosotros, para poder seguir mirando al frente, Señor, con fe, con confianza, sabiendo que tú nos has salvado con ese plan maravilloso de redención. Ayúdanos a compartir con los demás tu plan, tu maravillosa segunda venida. Todo, Señor, ayúdanos a no quedarnos con nada para que más personas puedan conocerte y que puedan estar contigo por la eternidad también. Te pedimos que bendigas a mis amigos aquí conmigo. Bendice este proyecto de Inverso, Señor, y que pueda seguir llegando a muchos más corazones. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Fanny, Sara, muchas gracias, Muchas por gracias. este podcast. Los invitamos a compartir. Gracias a las personas que nos ven y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.